nuestro corazón, que tú aquietes nuestra mente, que tú rejuvenezcas nuestro espíritu y que toda ansiedad, que toda aflicción, que toda preocupación que tengamos, que tú lo quites con tu poder, que tu Espíritu Santo se pasee de una manera poderosa en la vida de este pueblo. Una iglesia que tú tienes muy cerca de tu corazón, pero sabemos, Padre, que hay necesidad, sabemos que hay situaciones que nos detienen en el camino, pero sabemos que tu palabra ha de producir aliento y fortaleza en nuestra vida. Te pido, Señor, que tú pases el carbón encendido por mis labios y que toda palabra que salga no sea palabra humana, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en un pueblo que ha reconocido tu grandeza y que ha reconocido que tú eres bueno, que eres excelso, que está atento a la necesidad de un pueblo que reconoce tu señorío. Te damos gracias, Señor. Amén, amén. Me invito, hermano, a buscar en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando tenga la palabra, digan amén, iglesia. Gloria al Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Levanta tu mano y adora al Señor. Levanta tu mano y declara que estás viviendo una vida en victoria. Levanta tu mano y declara que lo que hay en ti, la necesidad que hay en tu vida, en esta mañana Dios la va a suplir. Va a romper cadenas, va a romper barreras, y el Espíritu Santo se va a pasear en medio de un pueblo agradecido, porque su campamento está en este lugar, su presencia está en medio nuestro. Por tanto, en esta hora vamos a sentarnos a la mesa y vamos a decirle: oh Dios, este es mi corazón, oh Dios, esta es mi mente, oh Dios, esta es mi necesidad. Trabaja tú con mi necesidad. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. No dejen de adorar al Señor, se pueden sentar, pero sigan glorificando al Rey de Reyes, Señor de Señores. El tema que vamos a hablar en esta mañana la confirmó el maestro. Yo usualmente cuando vengo aquí a compartir con ustedes, llego más o menos a las 10:30, que me dicen que no voy a llegar. Pero como hoy me acompañaban mis hermanos, queríamos llegar, ¿verdad? Como decimos nosotros, a tiempo. Y llegamos antes, pero era parte del propósito de Dios. Dios soy el maestro en esta mañana para confirmar que esta era la palabra. Y lo que me hace más feliz, que una hermana de la iglesia me miró y me dice: Dios te está confirmando el mensaje. Porque ya yo le había dado el mensaje, el tema del mensaje a la iglesia, y le había pedido que orara por este momento, para que fuera el Señor que hablara nuestra vida y no fuera palabra humana, sino que ustedes recibieran, Dios recibiera lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros, recuperando el poder perdido. A veces en la vida de nosotros nos encontramos con situaciones bien difíciles. Nos encontramos con momentos que no entendemos por qué ocurren en nuestra vida. Hay situaciones que nosotros no entendemos y no comprendemos. Pero qué bueno que Cristo, el modelo perfecto, que nació de una manera humilde, que creció entre los hombres y se identificó con la necesidad de la humanidad, no es como los hombres, sino es excelso en misericordia y grande en amor. Un aplauso a ese Cristo que te lo está recordando en esta mañana. Tiene un trato especial con cada uno de nuestra vida. La palabra dice que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con un propósito de reconectarnos en esa relación que se había perdido en el Edén. Dentro de la noticia del hombre jamás estuvo de que Cristo iba a hacer esa obra en él. Por lo menos en la mía, yo nunca pensé que Cristo tenía propósito conmigo. Pero cuando Cristo, a través de su Espíritu Santo, me convenció de que era pecador
que tenía la necesidad de ser perdonado, que lo que el mundo me ofrecía no igualaba lo que Dios me quería dar. Entonces yo entendí lo que significaba ese sacrificio de la cruz de un Cristo que ocupó el lugar que le correspondía a él, Valentín. Un Cristo que ocupó el lugar que te correspondía a ti. Un Cristo que dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Pero un Cristo que nos abrió las puertas del cielo y nos dio un poder extraordinario, que es el Espíritu Santo. ¿Cuánto adoran a ese Señor que te ha dado ese poder? No solamente dio su vida en sacrificio por cada uno de nosotros. Eso dice la palabra, que el velo que separaba el hombre de tener un contacto con Dios fue desgarrado. Y una vez que fue separado, destruido ese velo, nos hizo sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes? ¿Cuántos son real sacerdocio? ¿Cuántos son linaje escogido? ¿Cuántos son nación santa? ¿Cuántos son pueblo poderoso en la mano del Señor? Adora al Señor con libertad. Esto es una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pero el enemigo ha hecho un buen trabajo y hay que reconocerlo. Se ha metido en lo que le pertenece a Dios. La palabra dice que cuando Cristo en ese momento dado comisionó a aquellos que iban a levantar la iglesia, aquellos que lo iban a representar sobre la tierra. Si buscamos en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. Tú tienes ese poder. ¿Cuánto tienes ese poder y esa autoridad de poner las manos sobre los enfermos y declarar sanidad? Liberar la palabra de liberación, y al afligido ser consolado. Ese poder está en este lugar. ¿Cuánto adoran al Señor? El problema que tenemos es que nos hemos envuelto con nuestros problemas, con las situaciones que nos agobian a diario. Yo me acuerdo que en cierto momento dado, cuando estaba estudiando medicina, yo le había dicho al Señor: Señor, tú me vas a abrir las puertas, y ese título que tú me vas a dar no me va a pertenecer, sino va a ser tuyo. No tengo dinero para estudiar, pero tú eres el Dios de la riqueza, el Dios que escudriña el corazón del justo y lo complace, el Dios que está atento a la necesidad de aquel que le clama y le sirve de verdad. ¿Cuántos le están sirviendo de verdad, Señor? Sí, porque Dios no quiere religiosos, no. Dios quiere gente que sean espirituales, que en tiempo de sequía se levanten y sean sacerdotes, que en momentos de dificultad se levanten y sepan dónde tienen que poner su mirada, no en el problema, no en la enfermedad, no en la dificultad, sino un Dios vivo que está inclinado su oído para escuchar tu voz. ¿Cuántos están clamándole a Dios una victoria en medio de esta iglesia? Amén. Y de momento como que el dinero se me acabó. Pero yo tenía en mi casa un viejito lindo, mi papá, que era un sacerdote, un pastor, que todo lo resolvía con las rodillas, que todo lo resolvía a las 3 de la mañana. Yo no sé por qué escogía a las 3 de la mañana, pero a las 3 de la mañana yo escuchaba a un hombre inclinado ante Dios, hablando lengua, declarando victoria sobre su familia. Le decía al Señor: Señor, yo no tengo el dinero para que él pueda lograr estudiar, pero tú le vas a abrir la puerta. Yo no tengo los recursos para ayudarlo, pero yo sé que Cristo, tú tienes un propósito con su vida, porque desde los 3 años que los presenté, cuando estaba muerto, tú escuchaste mi oración, le diste la vida en aquel amor de donde estaba, y yo sabía que había un propósito con él. ¿Cuánto adoran al Señor? De momento se me olvidó que yo tenía el poder que mi papá me había enseñado, y también yo podía orar y pedirle al Señor que supiera mi necesidad. Posiblemente tú estás pasando por situaciones en estos momentos que te sientes débil,
Que te sientes que tus oraciones no llegan al trono de la gracia. Como que no tienes fuerza para enfrentarte al problema en cual tú te encuentras. Pero hoy Dios te está diciendo que te va a devolver el poder que tú entiendes que has perdido. Porque estás capacitado con autoridad. Porque la palabra dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Un poder que el hombre jamás te puede robar. Un poder que la carne no te puede privar. Un poder que el mundo no te puede quitar. Un poder que Satanás, que anda como león rugiente, no te lo puede quitar. En un aplauso a Dios que te lo está refrescando en la memoria, que te está diciendo, tú puedes ante tu gigante, tú puedes ante tu desierto, tú puedes ante tu enfermedad, tú puedes ante tu crisis, iglesia. Y el viejo me dice, Edwin, yo siento por el Espíritu que vaya a la calle México, al departamento de trabajo, porque allí hay trabajo para ti. Y yo dije, pero papi, ¿cómo yo voy a ir? Si hace 2 años yo tiré esa solicitud y ni me llamaron. ¿Cómo es posible que tú me digas ahora que yo me levante, si ya yo pedí la licencia por 1 año y no va a poder volver a regresar a la escuela de medicina? Eso es lo que hace el enemigo cuando se acerca a nuestra mente, nos da pensamientos negativos para que no veamos el poder que Dios ha puesto en nosotros para alcanzar cosas para Dios. Pero de momento, como un acto de valentía o de obediencia a mi viejo, porque mi papá era de mano dura, era un pentecostal MI, visión imposible. Cuando te miraba y tú no obedecías, o lo sentías en la carne o lo sentías en el espíritu, pero tenías que acudir a hacer lo que decía. Gloria al Señor por esos hombres de fe. Me levanté en obediencia. Y me acuerdo que era en el 2.º piso. Por donde está Sisters, si todavía está Sisters, porque hace tiempo yo no voy por ahí, ya yo no como, mi esposa no me lo permite, porque dice que me jalto como terrible, ¿verdad? Gloria al Señor. La cuestión fue que llegué como medio nervioso y mi pensamiento decía, hoy voy a hacer el ridículo, voy a llegar al 2.º piso y le voy a decir a aquella señora, quiero saber en qué estatus está la solicitud que puse hace 2 años. Eso es absurdo. Aquella señora se me va a reír en la cara diciéndome, usted está soñando, usted tomó algo o está consumiendo algo prohibido, porque si tiró la solicitud hace 2 años, ya eso está perdido en el archivo 13, ese fue el archivo 13, ¿verdad? La cuestión fue que fui y para sorpresa mía, aquella mujer estaba tratando de conseguirme. Y decía, y cuando ella dijo, yo soy Edwin Valentín, ella como que le dio unas convulsiones, empezó a hacer unos movimientos y yo no entendía, y era que ella no podía comprender que la persona que ella quería hablar estaba frente a ella. Y me dice, que tengo un trabajo ahora mismo y te van a entrevistar por teléfono. Y yo digo, wow, qué groovy, qué chévere, ¿verdad? ¿Cómo es el Señor? Y de momento al otro lado estaba un profesor, el profesor Sardina, el que llevaba a la gente que decía que era médico, que era doctor, que llevaba a la gente de etapa fetal y trabajaba en lo que llamamos la parapsicología, que es un espiritismo científico. Él tenía una escuela allá en Isla Verde, por allá por Isla Verde, cerca de la calle Maguey, y se llamaba San Juan South by the Sea, porque estaba al lado del mar y estaban buscando un maestro en biología. Y como yo tenía 2 años, ahora ya yo había sido maestro por 4 años, bueno, él decidió de que yo era el candidato para poder trabajar con él. Pero yo no sabía que era un esquema de Satanás. Que tan pronto él me empezó a entrevistar, él vio el futuro de un muchacho que llevaba 2 años de escuela de medicina, se iba a convertir el próximo líder de la escuela de parapsicología. Esa era la agenda del diablo. Y yo no lo sabía, pero esas oraciones del viejo llegaban al trono de la gracia y sus ángeles me acompañaban. Y ese Cristo maravilloso con su poder estaba conmigo. ¿Cuántos tienen ese poder en esta mañana? Adora al Señor. La cuestión es que me entrevistó, yo fui allá y quedó encantado conmigo, pero aquí practicamos lo que se llama superaprendizaje.
donde ponemos una musiquita y unos mensajes subliminales, entrenamos esa mente y esos muchachos se convierten en unos genios. Y yo tengo un taller ahí donde convencemos a los gorditos a rebajar y a los que fuman a dejar de fumar, le ponemos música suave y tú dices, tú puedes de fumar, ya no será gordito, ahora será flaco, será una supermodelo, esas son las palabritas que va a usar y va a cambiar el tono de voz. Así me decía él. Me empezó a entrenar en eso. Pero como yo necesitaba el dinero para estudiar, a mí no me importaba a quién yo tenía que matar para llegar a ser médico. ¿Cuánto adora el Señor? Pero la cuestión fue que Él me contrató y me contrataron y yo necesitaba 20,000 pesos para regresar a estudiar medicina. Y el individuo me ofreció que no me iba a deducir nada, me iba a dar 20,000 y un poquito más para que yo regresara. Me lo hizo cómodo porque el diablo te lo hace fácil. El diablo te duerme para que no veas que tú tienes un poder extraordinario, que Cristo te ha capacitado para enfrentarte ante tu tormenta, para que cuando te encuentres ante tu dolor puedas lanzar la piedra. Cuando te encuentres ante tu desierto pueda haber maná, pueda haber la fuente de vida que Cristo te va a dar en medio de ese desierto. ¿Cuánto adoran al Señor? Ese hombre cuando me contrató empezó a celebrar que ya había conseguido a su sucesor, al hombre que lo iba a reemplazar en la parapsicología. Imagínate, un muchacho que se crió en la iglesia, de momento se iban a meter en una olla de grillos. La cuestión fue, hermano, que él celebrando le dio un ataque del corazón y nunca me dio más. ¿Cuánto adoran al Señor? Pero la esposa de momento se acordó la última palabra de ese hombre que decía, ese muchacho tiene algo especial y hay que ayudarlo. De momento llego donde ella y cuando yo veo aquel lazo negro, yo, ay Dios mío, me quedé sin empleo. Ya no voy a poder estudiar medicina. Empecé a ponerme ansioso, me empecé a sentirme triste, afligido, porque ya yo creía que había logrado mi meta. De momento todo se me había evanecido, como le pasa a cada uno de nosotros. Tenemos peticiones, tenemos sueños. Cristo nos dice, sí, inclínate ante mí. Declara, que esa petición, ese anhelo que hay en tu corazón lo vas a alcanzar. Y como que de momento vemos los espejismos en el camino, vemos las tormentas, vemos la sequía, vemos la imposibilidad, pero no vemos un Cristo que va a hacer el milagro. ¿Cuánto adoran al Señor? La cuestión fue que me contrataron y de momento yo empecé a ver cosas raras en aquel lugar. Yo veía como niños de escuela elemental levantaban gente de 300 y pico libras con simplemente unir los dedos. Yo le decía a papi, allí hay una cosa rara. Yo me metía en la cuna del diablo. Y yo veía que la gente empezaba a hablar unas lenguas que no eran lenguas angelicales, no era nada espiritual. De momento como que los mensajes subliminales eran cosas satánicas. Pero de momento cuando ellos intentaban de convencerme, ellos trataban de levantaban a los gorditos, pero Valentín, que en aquel entonces pesaba apenas 126 libras, no lo podía levantar, no lo podía tocar, porque cuando Cristo está contigo y tú tienes el poder de Dios, no hay nadie que te toque, no hay nadie que pueda hacerte daño. Caerán y mira tu diestra, dice la palabra, mas a ti no te tocará. Un aplauso al Señor que te lo está recordando en esta mañana. Y un día se me ocurrió dar clase enganchado a un árbol. ¿Qué cosa? Y puse a los muchachos y estaban en un árbol, estaban bonitos. Y de momento empecé a dar clase, y no sé si era que yo era un maestro aburrido, pero uno de los muchachos se me durmió y se cayó de bruces. Me acuerdo que aquel estudiante se llamaba Tomás. Y no era aquel que tuvo que ver las heridas del maestro para creer que Dios había resucitado. Y de momento reconocí que había perdido la vida, no tenía signos vitales. Y yo, ay Señor, lo cogí, lo metí en el salón de clase antes de que todo el mundo se enterara. Le dije al Señor, Señor, si todavía tú tienes propósito conmigo, necesito los chavos para estudiar, y si este muchacho se me muere, ya se acabó el futuro mío de maestro y el futuro que yo aspiro en la medicina.
Y de momento le pedí al Señor, Señor, si tú me has revestido de poder, como dice tu palabra, si tú escuchas mi oración, como dice tu palabra, si tu palabra dice que toca la puerta se le abre, y tú verdaderamente todavía tengo ese poder que tú has depositado sobre mí, que mi papá ha cultivado a través de los años, yo quiero verlo en estos momentos, yo quiero que descienda vida sobre este muchacho. Y de momento aquella habitación se llenó de luz y todo empezó, Valentín, ¿qué pasó? Y era que Cristo le había dado la vida a un estudiante que había fallecido por una negligencia. Mira, ¿cuántos adoran al Señor en esta mañana? Yo creía que nadie se había enterado y Yolanda me llama. Me dice, ven acá, yo quiero saber. Pasó un incidente. ¿Qué incidente? Dicen que pasó algo, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Dice que un muchacho se te cayó como una guanábana y se te murió allí, que de momento se llenó la habitación de luz. Yo quiero que me explique qué fue eso. Yo digo, ese es el poder que Dios ha puesto en mí. Yo quiero tener ese poder, pero eso no se compra. Ya Cristo lo regaló en la cruz, ya Cristo lo ofreció gratuitamente ante aquellos que se han revestido y se han vestido como sacerdotes. Posiblemente estás pasando por una situación por la que yo pasé. Posiblemente estás pasando un momento difícil y has perdido el poder. Pero Dios en esta mañana quiere trabajar contigo para que entienda que ese poder todavía está dentro de esta iglesia. Hay una pregunta que tenemos que contestarnos en esta mañana. Primeramente, ¿en qué nivel vives en la vida cristiana? Vamos a hacer un autoanálisis. ¿Estoy viviendo conforme al corazón de Cristo, a la voluntad de Cristo, o simplemente soy un mero religioso? Que vengo a la iglesia a ponchar el Cristo Core. ¿Cuánto trajeron el Cristo Core hoy? No, ya ustedes saben el Cristo Core, ya yo he hablado de eso anteriormente. O soy uno aquel que vengo a recargar mis baterías, porque sé que en mi trabajo voy a luchar contra la carne, porque sé que en mi trabajo voy a luchar contra el mundo, porque sé que en mi trabajo voy a luchar contra Satanás, que va a tratar de detener la obra que Dios está haciendo en mí. Porque si Dios te puso en ese lugar, es para que seas sacerdote. Si Dios te puso en ese lugar, es para que ejerza los dones y talentos, para que entienda el mundo que en la iglesia de Dios hay poder, hay autoridad. Simplemente tenemos que caminar con Cristo y confiar que su grandeza es real y está patente en tu vida. Dale un aplauso al Señor que te lo está recordando en esta mañana. ¿Cuál es la relación que tú tienes con Dios? Y la tercera pregunta, ¿tienes poder? ¿O le has delegado el poder a otros? Sí, porque ese es uno de los problemas que tenemos. Creemos que otros pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Yo le doy gracias a Dios por el viejo que Dios me dio. Porque mira que me daba duro. Me daba una vida espiritual number one. Todo lo resolvía con oración, ayuno y palabra. Y yo me acuerdo que mi primera disciplina fue porque me fui a la televisión y yo era un gordito feliz. Para aquel entonces yo pesaba 200 y pico de libras, pero cantaba. Ahora ya no canto, ahora canto con bañera. Y sin ella soy un desastre. ¿Cuánto adoran al Señor? Yo sé que aquí hay unos cuantos que me acompañan en esos sentimientos, ¿verdad? Y me escapé porque me encantaba cantar. A mí me encantaba todo lo que era música, me fascinaba. Y todavía me encanta y todo malo, pero todo. Y el que me condena no va para el cielo. ¿Cuánto adoran al Señor? La cuestión es que una hermana se enteró y se lo dijo al viejo, y de momento me disciplinaron 6 meses y el castigo eran 6 meses en oración. Aprendí a orar a la cañona, pero gracias a esa disciplina sé que Cristo me escucha, que cuando me siento débil, me falta poder, le pido, Dios, desciende ese poder sobre mí, derrama tu gloria, dame tu autoridad para que la gente vea en mí de que tú eres un Cristo que tiene misericordia. ¿Cuánto adoran al Señor? Hay 3 hombres, 3 niveles de hombres delante de Dios. Está el hombre natural. Y como dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Y 1 Corintios 2:15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre natural es un hombre que su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Yo no sé quién te está gobernando a ti, pero a mí me está gobernando el Espíritu Santo. ¿Cuánto le está gobernando el Espíritu Santo? El hombre que no puede entender lo espiritual porque todo lo quiere analizar con su razonamiento. Hay cosas de Dios que yo no entiendo, pero yo siento su poder, su presencia y recibo los beneficios cuando creo que Él es patente en mi vida. Cuando estoy enfermo le pido a Él y veo sus llagas, y sus llagas producen sanidad. La ciencia no lo puede explicar, pero yo lo reconozco porque mi cuerpo es testimonio de esa sanidad cuando adoro al Señor. Cuando estoy en mis momentos de ansiedad, de momento siento esa presencia de Cristo en mi vida y siento esa calma que me da en medio de mi tormenta. Cuando la palabra dice: cuando esté cansado y trabajado, venid a mí que yo os haré descansar. ¿Cuántos están descansados en el Señor en medio de su prueba? Pero el hombre natural no puede entender eso. No entiende la palabra de Dios, no entiende las promesas, no entiende la gracia, no tiene fe en las cosas que no puede explicar. Yo no sé si de esos hombres naturales hay aquí en esta mañana. Yo espero que no, porque un hombre natural, como no tiene experiencia en el espíritu, ya no tiene la experiencia de tener poder para poder vencer y vencer la carne, que es uno de tus enemigos, vencer al mundo, que es uno de tus enemigos, y sobre todo a Satanás. Pero si tú quieres vencer, tienes que reconocer que ese nivel no va ante los ojos de Dios. La condición del hombre natural es un hombre que no ha conocido a Dios. En Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú quieres tener ese poder que algunos han perdido en el camino, tú tienes que entrar en una relación de nuevo nacimiento y tienes que entender que es una relación directa, comprometida con el reino. ¿Estarás tú comprometido con el reino? ¿O simplemente eres un mero religioso que simplemente quiere ser visto ante los hombres como una persona correcta, una persona que es buena, una persona que tiene valores, una persona que tiene reconocimiento? Pero el hombre te va a reconocer, pero Cristo no te va a reconocer, porque ningún hombre natural va a poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuánto adoran al Señor esta mañana? Si todavía el gozo del Señor existe, ¿cuánto adoran al Señor? Pero está también el hombre carnal. El hombre carnal es aquel que es indiferente. Por eso que la palabra dice: de manera que yo, hermano, no puedo hablarlo como espirituales, sino como a carnales, como al niño en Cristo. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. El hombre carnal es aquel que es indiferente ante las cosas de Dios. Es un hombre que verdaderamente se conforma con lo que está viviendo dentro de la iglesia, no aspira a hacer cosas para Dios, no aspira a profundizar en una relación con Dios. Tolera el pecado, vive como un niño sin crecimiento, no echa raíces en la roca inconmovible que es Cristo, y no se cumple lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice: lo que somos plantados sobre la corriente de las aguas, nuestra hoja no caerá, mas todo lo que hagamos será prosperado. ¿Cuántos son prosperados en el Señor? El hombre carnal no madura espiritualmente, no vive para el reino, y como que dicen por ahí, es como sucio difícil, como que es fluctuante dentro de la experiencia de la fe. Y cuando vemos a este hombre, entonces se ve lo que dice en Gálatas 5, versículo 19-21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, los ficheras, la orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Un hombre que aspira a tener poder de Dios no puede ser un hombre natural, no puede ser
un hombre carnal. Para poder adquirir el poder del Espíritu, tenemos que ser hombres espirituales. El hombre espiritual es aquel que su deseo y su pasión es por seguir a Cristo, que tiene un hambre constante de que se exhiban los frutos del Espíritu. La pregunta es, ¿tendrás tú el fruto del Espíritu? ¿Estarás tú proyectando en tu vida esa relación que está fundamentada en una relación con Dios? Los otros días yo tuve una experiencia en la oficina que me marcó terriblemente. Vino un paciente y me dice, yo no le creo a ninguno de ustedes los evangélicos. Y yo le pregunté, ¿por qué tú no crees? Porque me promete cosas y no cumplen. Porque dicen que viven conforme al corazón de Cristo y no tienen misericordia. Porque dicen que son amorosos y no tienen compasión. Y porque dicen que representan a Cristo y dentro de la iglesia son tremendos, pero en la calle como que no veo que exhiben a Cristo. La palabra dice que tenemos que ser igualitos a Cristo. Y cuando vemos a Cristo, vemos un Cristo que se conmovía ante el paralítico, le decía, levántate que va a caminar. Cuando veía al ciego, le decía, tú vas a ver a esta hora. Cuando veía al mudo, le decía, a esta hora es que tú vas a comenzar a hablar. El mundo no conoce al Señor, pero te conoce a ti. Y la palabra dice que una vez que en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Es un poder con propósito. Es un poder para hacer cosas mayores que las que hizo Cristo. La pregunta que te hago esta mañana, ¿qué tú estás haciendo con ese poder que Dios te ha dado? La obra del Espíritu Santo es necesaria dentro del discípulo de Cristo. Número 1, te habilita para hablar como Dios. Número 2, te habilita para ser y nacer de nuevo. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida porque nos consuela, nos da esperanza, nos da fortaleza. Un hombre que no tiene el Espíritu Santo no tiene la capacidad de recibir consolación en los momentos de pérdidas. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás me llegó una noticia bien triste. La noticia más triste es decir que me dijeron que le quedaba días de vida a mi papá. Y yo le decía al compañero, ¿cómo le doy la noticia al viejo? ¿Cómo le digo a mi papá que le quedan meses de vida? A usted se le haría fácil. Y yo vengo a donde le digo, papi, te tengo que dar una noticia, ya yo sé. Y yo me dice, ¿cómo que tú sabes? Porque el Espíritu Santo, que es consolador, ya me he preparado para el camino. ¿Cuántos adoran ese Espíritu Santo? Me había hecho el trabajo más fácil, me había hecho la vida más sencilla. Y de momento yo le digo al viejo, papi, ¿qué vamos a hacer? Y cuando me dice, ahora preparando más en el Espíritu. Yo tengo poco tiempo, pero es tiempo de cosechar almas para el reino. Y mientras él estaba hospitalizado, me decía, Edwin, ayúdame, que el paciente que está al lado tiene una pancreatitis. Pero si yo pongo mis manos, ese individuo que está ahí se va a levantar y se va a sanar. Y yo lo ayudaba, y yo lo sostenía, y con él poníamos las manos, y yo veía que ese paciente que tenía un diagnóstico que era para tal semana en el hospital, se levantaba sano, porque Cristo había escuchado la oración de un hombre que no había perdido su guardia. ¿Cuánto adoran el Señor esta mañana? Un Espíritu Santo que te capacita para ser testigo. ¿Testigo de qué? Testigo de las experiencias que tenemos a diario cuando Cristo mora en nosotros. Un Cristo que te dice que aunque ande por valle de muerte no temeré mal alguno, su vara y su callado me infundirán aliento. Un Cristo que te recuerda lo que dice, no te turbe vuestro corazón ni tenga miedo. He ido a preparar morada para vosotros en el lugar donde yo voy a estar. Mi anhelo y el deseo de mi corazón es que tú estés. Yo no sé si tú estás consciente de lo que te estoy hablando en esta mañana. Si tú no tienes el Espíritu Santo contigo y no tienes el poder, vas a ser vulnerable a las tentaciones. Vas a ser vulnerable a las dificultades en el camino.
Porque el Espíritu Santo te va a ayudar en medio de tu debilidad. El Espíritu Santo te va a habilitar para que abunden esperanza cuando lleguen los momentos malos. Porque el salmista decía que van a haber momentos malos, pero los momentos malos, ¿dónde hay que estar? En la casa de Dios. Hoy yo me acuerdo que cuando venían los momentos de crisis en mi hogar, mi papá me decía, hay que estar ahí metido en el altar, hay que estar postrado en oración, hay que sacrificar nuestros cuerpos, nuestro tiempo, porque mientras sacrificamos a Dios alabanza, sacrificamos a Dios el deseo de honrarle, Cristo va a entregar su vida y el milagro va a llegar. Yo no sé si tú estás viendo milagros en tu vida, pero yo te quiero recordar de que ese poder te lo quiere devolver. El Espíritu Santo en nuestra vida es importante porque sin Él no vamos a sentir gozo. Hay gente que en la iglesia han perdido el gozo. Llegan las tormentas, llegan las pruebas. La iglesia en estos tiempos está siendo azotada como nunca por Satanás. Yo fui a una iglesia a predicar los otros días que me provocó tristeza porque yo veía que los instrumentos estaban en el altar y no había músicos que lo pudiese tocar. Y yo veía como la tristeza ocupaba en el corazón de aquel pueblo. Y cuando empecé a preguntar qué había pasado, era que los músicos habían abandonado la iglesia. ¡Qué tristeza! Se habían puesto a escuchar voces ajenas, voces extrañas, donde le decían que ya no valía la pena ir a adorar en aquel lugar, que ya no eran útiles en el servicio de la adoración. Así de eso es lo que está haciendo el enemigo. Se está metiendo dentro del pueblo de Dios para decirte que no puede. Pero Dios te está diciendo en esta mañana, yo he derramado de mi poder sobre ti para que te levantes y te conviertas en sacerdote, para que entiendas que tengo propósito y misión contigo. Que no te pase lo que me pasó a mí. Que cuando yo llegué a aquella escuela me sentía como que no tenía la capacidad de hacer cosas para Dios. Pero mientras estuve en aquel lugar, yo vi como Dios me protegió dándole la vida a Tommy. Yo vi como Dios me suplió haciendo milagros en medio de aquella escuela. Yo vi como muchos de mis maestros, mis compañeros, empezaron a tener una relación conmigo. Y yo empecé a hablarle de Cristo. Y empezaron a dejar la parapsicología. Empezaron a dejar las relaciones con Satanás. Y se convirtieron en antorcha encendida. Oh, el pueblo que sanaba vida, que transformaba el corazón de sus estudiantes. Y hoy en día son pacientes míos y me dicen que siguen sirviéndole al Señor. Pregunta que te hago, ¿qué tú estás haciendo para Dios? ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Número uno, nos capacita para ser hijos de Dios. La palabra dice que los que obedecen la palabra de Dios, los que obedecen los mandatos de Dios, se constituyen la familia de Dios. Que somos coherederos de la gracia. Que somos reconocidos ante el Padre, porque dice la palabra que Él vendrá a buscar una iglesia, pero no una iglesia cualquiera, una iglesia poderosa, una iglesia que tiene autoridad y que ha reconocido que su palabra llega al corazón de aquel que está atado y afligido. ¿Cómo tú te ves? O simplemente un espectador nada más, y no ves la posibilidad de un Dios obrando a través de ti y alcanzando la vida que está a tu alrededor. Una vez que tú recibes ese Espíritu Santo, una vez que tú cultivas esa experiencia, tú vas a entrar en una relación donde tus necesidades espirituales van a estar constantemente suplidas y todos los caminos van a ser conducidos ante Dios. Cuando te encuentres enfermo, en vez de creer que el médico te va a sanar, sí, va al médico, porque si no, nos quedamos sin empleo, pero va a ir primeramente a Dios y le va a decir, oh Dios, todavía no tiene poder y autoridad para sanarme. Que cuando llegue el momento que se te cierren todas las puertas, que te quedes sin trabajo, sin dinero, que tú le puedas decir a Dios, oh Señor, oh Espíritu Santo,
Al igual como le supliste al pueblo de Israel en el desierto, y por el día estaba la nube de Jehová, yo quiero ver esa nube. Y como estuvo con el pueblo de Israel durante la noche la columna de fuego, así yo quiero ver tu columna de fuego. Yo voy a hacer como los niños escuchan. Yo voy a poner mi fogata y le voy a seguir echando leña al fuego para que tu gracia, tu poder, tu Espíritu Santo no se apague de mi vida. Y yo voy a ver ese poder siendo exhibido en mi vida y contagiando a otros con la experiencia. Ese Espíritu Santo es necesario para poder vivir una vida de fe. Eso es lo que le falta a nuestro país, fe. Nuestros políticos han hecho un buen trabajo destruyendo la esperanza del pueblo. Ayer yo estaba en una actividad navideña y había uno que estaba vacilando y dijo, como no hay esperanza, este niño de 4 años lo vamos a contratar para que sea el futuro gobernador de Puerto Rico. Yo decía, tan mala está la cosa. Dice que hemos perdido la esperanza. Y yo digo, pero el pueblo de Dios nunca pierde la esperanza, porque la palabra dice que cuando el pueblo de Dios se inclina ante la presencia de Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios reconoce que tiene el poder sanador, coge transformación en los corazones. El problema es que estamos dormidos, el problema es que estamos cómodos, el problema es que estamos nutriéndonos de la experiencia del Espíritu, pero no la estamos compartiendo. Iglesia, levántate, resplandece, lo que te está diciendo Dios en esta hora. Den un aplauso a Dios, levántate, contagia a otro con fe y esperanza. Cuando te encuentres con el enfermo, con la llaga de Cristo eres sano. Cuando te encuentres con alguien oprimido, dile la palabra de producir consuelo y fortaleza. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? Se ha apagado la llama que Dios ha encendido en ti. Estoy hablando, estoy encendiendo el fuego en ti, Kamakuki Mishiki. Atacamacho que ve que han sido escogidos. Amaki Siki Kataki. Y que te Kamakuku Kamaki Shakaki. Un poder de fe es lo que Dios nos está dando. Que cuando otros le lleguen las tormentas de la vida, dejemos a Cristo tranquilito durmiendo. Que tú te puedas levantar y decirle, oh tormenta, tú te vas a callar. Que cuando otros se encuentren frente a su mar rojo, y ellos empiecen a murmurar y digan, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Que tú te levantes y no te quejes ante Dios y le digas, ¿qué vamos a hacer? Como hizo Moisés. Y no tengas que escuchar la voz de Dios diciendo marcha, sino tú te levantas y le dices, pueblo, vamos a cruzar ese mar rojo. Yo voy a tocar las aguas y la bendición no se va a acabar, porque el poder de Dios está sobre mí. Él me ha hecho capacitado para testificar su grandeza y poner las manos sobre el afligido para que sea liberado. Oh, siempre el poder de Dios. El Espíritu Santo se está paseando en medio de la iglesia. Abre las puertas de tu corazón. Es palabra dura, pero es palabra que Dios te está diciendo. Tengo un propósito contigo. Deja que tu corazón sea sensible a mi voz. Es necesario el Espíritu Santo para poder vencer. Estamos viviendo un momento difícil en la vida de la iglesia, donde nuestras instituciones se han encargado de destruir el sueño a nuestra niñez, donde los matrimonios ya estamos pasando crisis, donde tenemos que casar a los igualitos. Y hay iglesias que han cerrado porque le han dicho, si no casas a los mismos del mismo sexo, no te vamos a reconocer como ministro del Señor. Si quieren saber si es cierto, vayan a mi oficina, que tengo un pastor paciente mío que está afligido porque se quedó sin iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Dios te está diciendo, quiero equiparte para vencer, quiero darte el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a vencer la guerra espiritual, porque el diablo sabe que le queda poco. Se ha levantado como tormenta, pero tú eres más fuerte. Se ha levantado para contar tus sueños, pero
papá, porque el salmista dijo: ¿quién subirá al monte santo? El limpio de manos, el de puro corazón, aquel que no ha tornado su mirada hacia atrás, sino que está orientado en la vida y en el Espíritu y está bien equipado para vencer. Por tanto, necesita el Espíritu Santo para compartir estas buenas nuevas de salvación. Estará hablándole al pueblo de Dios. Está hablando al pueblo de la grandeza, de los milagros que Dios ha hecho en ti. ¿Qué milagros Dios ha hecho en ti? Miguel, ponte de pie, Miguel. Alfredo, ponte de pie. Esos dos jóvenes que están ahí, ¿verdad que están lindos? Son bellos. Llegaron un día a mi oficina con un dolor de pecho. Llegaron con un infarto. A este hombre le dio 4 infartos y no había esperanza. Y cuando llegó al cardiovascular, el cardiólogo no entendía cómo está todavía vivo. Pero había un pueblo de aquella iglesia, ponte iglesia de pie, que entendía que las oraciones llegaban al trono de la gracia. Y Dios puso su mano. Y tenemos al pueblo testificando ahora que Dios le ha dado un corazón nuevo. Y aquel que está bien decidido a Miguel, también le dio un infarto anterolateral. No había esperanza para él. Mientras estaba en intensivo allí, la iglesia estaba orando y hoy está declarando que Dios lo ha sanado. Denle un aplauso al Señor que reconoce que tú tienes poder y autoridad. Un shabarara, mira que la machete, no que machara, o el Espíritu Santo pasea en medio del pueblo. Te puedes sentar, iglesia. Todavía Dios hace milagros. Todavía Dios escucha la oración de su pueblo. ¿Qué estás haciendo con el poder? Te está preguntando el Señor. Una vez que tú tienes el Espíritu Santo, hay unos efectos. Hay un efecto hacia Jesús. Tú vas a sentir su poder, tú vas a sentir su autoridad. Tú vas a sentir su presencia en los momentos más difíciles de tu vida. Tú vas a sentir su compañía en los momentos cuando más lo necesitas. Tú vas a sentir el consuelo en los momentos que más lo necesitas. Los otros días yo tenía una crisis en Israel, que había un plan médico que es raro, que no me querían pagar. Y me hicieron la vida de cuadrito y durante 3 meses no me pagaban. Y yo necesitaba el dinero porque ustedes saben que está difícil la cosa. Y el abogado me aconsejó y fulano de tal me dijo: esto, lo otro, aquello. Y en el momento yo dije: no, yo mis peleas, mis batallas, yo las conquisto con mis rodillas. Yo voy a orar. Y los martes le pedí a la iglesia que orara. Hoy empezamos a orar y empezamos a orar. Y de momento empezamos a pulsear para que me pagaran y no me querían pagar. Y de momento me acosté y yo escuché la voz del Espíritu que me dijo: mira, tú le vas a decir a esa persona que si no te pagan para el día 31 de este mes de diciembre, el día 1 tú le vas a cobrar como privado a los pacientes. Yo nunca había hecho eso. Gloria a Dios. Hermano, cogí valentía, porque para pedir yo soy bien cobarde. Yo prefiero dar que hay que pedir. Oh, hermano, y yo no quería hacerlo. Pero la voz del Señor me decía: hazlo, atrévete, esfuérzate, levántate, sé valiente. Como lo hice con Josué, lo voy a hacer contigo. Pisa el lugar para que lo posea. Y de momento le digo a Yajaira, mi secretaria: mira, dile a la fulana de tal que si no me paga el día 31 no llega el cheque, en enero 1 de los pacientes le voy a cobrar como privado. Y Yajaira me miraba y me decía: ¿cómo es posible? ¿Y de dónde tú te convertiste tan fuerte? ¿De dónde tú sacaste tanta valentía? La secretaria, imagínate, que me conoce. Oh, hermano, yo empecé a orar y el Señor, que no sea una emoción de la carne, que simplemente seas tú dirigiéndome, porque yo he confiado de que tu presencia y tu poder está conmigo. Tú vas a tocar ese corazón de piedra, tú vas a hacer el milagro. Yo voy a hacer esa petición, pero no sé por qué la hice, pero me voy a lanzar por fe. Oh, hermano, y el 31 llegó el cheque completito de los 3 meses. Eso lo hace el Señor. Levanta tu mano y dile: oh, Señor, voy a conquistar mis temores, voy a conquistar lo que me está impidiendo ser feliz. El efecto del Espíritu Santo, cuando estamos llenos,
es que empezamos a sentir la profundidad del amor de Dios. Cuando aquel hermano cantaba aquella adoración, yo vi a Israel poner sus manos sobre su corazón. Yo decía, es un hombre que ama a Dios. Cuando yo veía a cada uno de ustedes tocar el corazón y mientras adoraban al Señor, y veía las lágrimas corriendo, yo decía, esto es la iglesia que conoce lo que es el efecto del Espíritu. Porque cuando tú estás lleno, tú sientes la profundidad del amor de Dios. Entonces tú te sientes libre para amarlo. Entonces tú te sientes libre para alabarlo con gozo. Entonces tú te sientes con la confianza de decirle al Señor, yo voy a depositar mi vida en tus manos y tú vas a ser el conductor de todas mis necesidades. Y un aplauso al Señor que te va a suplir esa necesidad. El efecto de estar lleno del Espíritu Santo es que va a provocar un apetito, un deseo de escudriñar la Escritura. Ay, silencio. ¿Cómo va a ser? Gloria al Señor. No te pase con una tía mía, bendito. Pobre tía, misionera, llevaba 3 meses enferma la pobre mujer. Y el pastor la fue a visitar y le dijo, hermanita, ¿cómo usted está hoy? Ay, hermano, estoy enfermito, no puedo ir a la iglesia. Ay, hermana, busque la Biblia. Vamos a leer una porción de la palabra y usted verá que Dios la va a sanar hoy. Ay, pastor, yo no puedo buscar la Biblia porque he perdido mi espejuelo. Wow, cuando abrieron la Biblia hubo 2 milagros. Pudo leer la Biblia, fue sanada y el tercer milagro que encontró el espejuelo. ¿Cuántas gloria al Señor? 3 meses sin leer la palabra. ¡Qué bochinche, hermano! Gloria al Señor. No, si no tiene una profundidad, un apetito, un deseo de escudriñar la palabra, ¿cómo va a tener vida victoriosa? ¿Cómo va a alcanzar cosas para Dios? ¿Cómo va a ser testigo del poder de Dios? No, la palabra dice, recibiréis poder, pero para mantener ese poder hay que ayunar más. Para tener ese poder hay que tener una vida de intimidad en oración y en el escudriño de la palabra. Porque cuando Satanás vino a provocar a Jesucristo, ¿qué le dijo? Palabra. Y la palabra dice que en los postreros días entrarán falsos profetas, entrarán gente con filosofía extraña, estarán gente con mensajes medio chuecos para convencerte, para atar tu corazón, para vaciarte el bolsillo y que no te acerque al Señor. ¿Cuándo adoran al Señor? Pero ese Espíritu Santo que nos llena nos va a capacitar para tener un apetito en la palabra y nos va a dar mayor habilidad para usarla, y no solamente para usarla, sino para vivirla, y que la gente pueda ver en nosotros lo que Pablo proyectó en la iglesia: cartas abiertas, libros que plasmen historias verídicas de que Dios todavía tiene poder, que Dios todavía hace milagros y que Dios todavía suple necesidades. Le doy un aplauso al Señor que te está usando como carta abierta en esta mañana. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hay un efecto hacia los demás. Se cumple la oración que hizo el hermano que me conmovió, donde él decía: oh Señor, que yo sienta amor hacia mi prójimo y hacia los demás. El enemigo lo que ha hecho es desunir el pueblo de Dios. Por eso yo quería que mi iglesia estuviera aquí conmigo en esta mañana, para que podamos entender que en el cielo no va a haber discípulos de Cristo solamente, no va a haber manadas pequeñas, solamente va a haber un solo pueblo que ha reconocido lo que dicen Hechos. Un pueblo que ha reconocido que el verdadero testigo es aquel que ha reconocido que su dependencia tiene que ser una dependencia en Dios, donde se convierte en uno que testifica a través de su vida de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios hace cosas que el hombre no puede hacer. Los otros días una paciente me dice: Valentín, me han declarado que tengo cáncer y me queda poco recorte. ¿Y quién te dijo eso? Me lo dijo el hematólogo. Te lo dijo. María, ponte de pie. Es un milagro del Señor, un cáncer curado. ¿Cuánto aplauden al Señor? Mire.
Ponte de pie. ¿Qué te dijo el hematólogo? Que no había esperanza. Que iba a morir. ¿Y dónde está? Adorando al Señor. ¿Cuánto adoran al Señor? ¡Eso lo hace el Señor! ¡No le queda al mundo! ¡Queda Cristo que te ha dado poder y a toda autoridad! Simplemente levántate, resplandece un mundo de tinieblas. Deja que la luz de Cristo ilumine tu corazón. Conviértate en la verdadera Navidad, donde Cristo es la fuente de vida. ¡Oh, las bolitas son los adornos! Son los dones y talentos que Dios ha puesto en tu mano. Y la bombilla es la luz que tiene que brillar a través de tu corazón. Esto está bueno, ¿verdad, hijo mío? Yo le dije que fue el Señor que me dio la palabra. Y va a tener un efecto este Espíritu Santo. No solamente hacia el mundo, sino que te va a dar autoridad para tú vencer tu batalla espiritual. Porque el que no tiene linda, tiene más linda. El que no esté pasando por pruebas y aflicciones, dime dónde tú vives para yo mudarme con usted. Lo antes adorar al Señor. Porque cada uno de nosotros estamos pasando nuestras crisis. Y cada vez que yo vengo a esta iglesia, yo lloro. Porque Dios tiene un propósito hermoso con ustedes. Y Dios todos los domingos le habla. Dios me ha dado un mensaje para decirle y convencer a ustedes que lo que ustedes tienen es extraordinario. No lo pierdan. No claudiquen la experiencia. Cultiven la vida del Espíritu. Oh, esa fogata ya fue levantada. Échale leña al fuego. Échale más oración. Échale más ayuno. Échale más compromiso en la palabra. No mira al hombre. Mira a Cristo, que es el pastor de esta iglesia. Den un aplauso a Dios que te lo está recordando en esta mañana. Oh, y para culminar el mensaje, ¿quiénes son los que van a ser equipados? Escuchen bien. Aquellos que continuamente están buscando de Dios, que han aprendido a depender en forma absoluta, venciendo el espíritu de la independencia. Aquel que le dice, oh Señor, yo dependo de ti. Aunque otros claudiquen la fe, yo voy a seguir buscando, como lo está haciendo ese pastor y esta pastora hermosa que están allí, que son de inspiración para mi vida. Aquellos que han desarrollado una intimidad con Dios. Sí, hay que tener intimidad con Dios. ¿Cuántos sacan tiempo a solas con Dios? ¿Verdad, Yolanda? Intimidad. Donde yo le diga al Señor, Señor, te voy a enseñar con mis ojitos que estoy enamorado de ti. Y suspiro por ti. ¿Cuántos suspiran por Jesucristo? Yo estoy enamorado de Cristo. Donde yo a través de ese enamoramiento, si se dice así, a través de esa expresión de amor, yo le voy a demostrar fidelidad a Dios. Y fidelidad a Dios significa compromiso. Aunque otros se vayan de la iglesia, yo me voy a quedar ahí, porque es el lugar donde Dios me trajo. Aunque otros no quieran trabajar, yo voy a trabajar por la causa del Cordero. Aunque otros no vean lo que yo estoy viendo, yo voy a seguir viendo a mi Cristo obrando en medio de mi iglesia. Poderoso es el Padre. Aquellos que viven una vida de insatisfacción espiritual, que han aprendido a encontrar contentamiento en los caminos del Señor, donde le diga al Señor, Señor, yo quiero más y más de ti. Yo quiero profundizar más y más en una experiencia en el Espíritu. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero ser un instrumento que transforme la conciencia de aquellos que se acerquen a mí. Que yo sea un proyector de fe, de amor y de luz cuando otros no lo hagan. ¿Cuántos están en esa onda en el Espíritu en esta mañana? Estamos terminando. Lo que quiero es que usted se identifique si está en ese grupo. Aquellos que manifiesten, escuchen bien, esta es la parte difícil, que manifiesten una vida de santidad a Cristo, que vivan crucificados continuamente con Cristo, que sacrifiquen los deseos de la carne y desarrollen el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es tolerar las cosas que otros no toleran.
Porque Cristo tuvo 12 cabezones, 12 discípulos que vieron los milagros, lo vieron caminar sobre las aguas, lo vieron reprender los demonios, escucharon la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia, y en la hora de la verdad, cuchiplumé nada más. Cuando le tocó el momento de seguir al maestro, lo seguían de lejos. Y hasta uno dijo: hasta que yo no vea la llaga del maestro, yo no voy a creer que sea Jesucristo. Qué cosa más grande, ¿ah? Pero gracias a Dios con unas mujeres, gracias por las mujeres que se acercaron al sepulcro y le llevaron la historia que el sepulcro estaba vacío porque Cristo había resucitado. Gracias por las mujeres. Den un aplauso a esas mujeres, que son mujeres que están llenas del Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los que van a ser equipados del poder? Aquellos que han descubierto, escuchen bien, el poder de la oración y la autoridad que te da la oración de interceder desde el punto de vista profético y que pueda ejercer con autoridad el poderío del nombre del Señor. Una iglesia que ora vence batallas. Una iglesia que usa la herramienta de la oración, está constantemente en comunicación con el Espíritu Santo. Y dice la palabra que cuando tú no tienes qué más decirle a Dios y no sabes cómo expresarle, con tu palabra, lo que tú necesitas, el Espíritu Santo mismo se encarga de decirle: esto es lo que necesita Luis Valentín, esto es lo que necesita la iglesia, y siempre habrá abundancia de gracia, y siempre habrá presencia de Dios, y habrá milagros, sanidad. ¿Dónde están los milagros que ocurrían en el pasado? Cuando yo me acuerdo, cuando yo tenía 5 años, no había un mudo que no dejara de hablar. No había un ciego que no dejaba de ver en la iglesia que predicaba mi papá. No había un leproso que no fuera sanado. No había un demonio que no fuera liberado. ¿Y qué está pasando en estos tiempos? Es que hemos perdido el poder. Porque aquella historia del pasado, no, el Señor te está acordando que esa historia del presente. El problema es que hemos engavetado ese poder y no hemos olvidado que somos gente poderosa en la mano de Dios. ¿Quién recibirá el poder? Aquellos que han formado y han moldeado su carácter en el desierto. Aquellos que han permanecido fiel a Dios en medio de la adversidad, en medio de los ataques feroces del diablo. Aquellos que han resistido el embate del diablo hacia su vida, hacia su familia, hacia su salud, hacia su economía, hacia su ministerio, pero que no se han rendido ante la voluntad del imperio del mal, pero se han rendido ante la presencia de un Dios que le ha dicho: no te preocupes, que aunque ande por valle de muerte, no temeré mal alguno. Y dirán lo mismo que dijo Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo alcanzar y lo puedo lograr porque tengo el poder de Dios sobre mí. ¿Cuánto adoran al Señor? Aquellos que en tiempo de prueba y desierto comenzaron a sentir verdadera repulsión y odio hacia la fuerza de la maldad, y están tranquilos y están seguros porque están sellados por un poder que no lo van a claudicar, aunque otros quieren que claudique la experiencia de fe. ¿En qué grupo estás tú? Esa es la pregunta que te hace el Señor. ¿Está en aquellos que son naturales? ¿O está en el grupo de aquellos que son carnales? ¿O aquellos que son espirituales, que van a decir: oh Dios, yo me voy a levantar como sacerdote? Yo sé que tú me has equipado con las herramientas para vencer. Yo reconozco, Dios, que soy linaje escogido. Yo reconozco que soy nación santa. Y yo de ahora en adelante voy a valorizar el poder que tú me has dado y no lo voy a claudicar, no lo voy a abandonar, aunque el hombre se oponga,
aunque la carne se levante, aunque el mundo me aceche, aunque el diablo ande como león rugiente, mi mirada va a estar puesta en ti, porque tú me has equipado con herramientas para vencer, y en medio de ese Espíritu Santo voy a dejar que tu poder modifique mi carácter, y que yo como vasija, tú me vas a quebrantar con tu Espíritu Santo y me vas a hacer de nuevo para que yo sea un sacerdote exitoso en tus manos. La pregunta es, ¿serás tú? ¿O será el que está a tu lado? Pero el Señor te está diciendo, yo he venido hoy para darte poder. Ese poder que has pedido te lo voy a devolver. Pondré mi campamento en este lugar. Habrá sanidad. Habrá liberación. Habrá una manifestación del Espíritu, que todo Guaynabo se enterará que lo que hay aquí en Santa Rosa 1 es especial. Los adoradores serán adoradores donde los demonios no resistirán la adoración que ha de salir de ese grupo, que han de tocar de sus instrumentos. Cada palabra que salga de este altar será permeado por una palabra del Espíritu, donde los demonios no resistirán, donde el enfermo se levantará y mucho antes de ser tocado sanarán, donde habrá transformación en la vida de los hogares que están azotados por tormenta, y habrá testimonio a diario de la grandeza de que hay un Dios vivo, un Dios que está habitando en esta iglesia, donde el Espíritu Santo es que pastorea el corazón de este pueblo. ¿Cuánto adoran al Señor? Por tanto, le diremos al Señor, Señor, heme aquí, mi corazón, mi mente estará presto para yo ser un instrumento lindo en tus manos para sanar a mi Puerto Rico. Todo aquel que siente que Dios ha hablado en esta mañana, le invito a que se ponga de pie. Esto fue lo que me dio el Señor para la iglesia. Dios te ha equipado para vencer. Dios quiere devolverte el poder que has pedido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Todo aquel que quiera recibir ese poder y quiere ser testigo, te invito a que pase al frente. Y los adoradores pueden adorar al Señor, porque Dios les ha dicho a ustedes que los ha equipado para adorar. Van a tocar sus instrumentos, y mientras ustedes toquen sus instrumentos, el Espíritu Santo se va a vaciar de una manera poderosa en la vida de esta iglesia. Y aquel que esté enfermo, Dios lo va a sanar hoy, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Aquel que está afligido, Dios lo va a consolar, porque Dios